Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés. Voy a compartirles el libro en pantalla. Ahí está. Me parece que ya está visible en sus pantallas y computadora y celular. Ok, ¿qué vimos la clase pasada, chicos? La clase pasada vimos el primer cuadro de gramática relacionado con el cero condicional y el primer condicional, ¿ok? Vamos a hacer un repaso rápidamente. ¿Qué pasa con el cero condicional? Dijimos que lo usábamos para hablar acerca de cosas que son siempre o generalmente verdad. Acuérdense que este cero condicional o todos los condicionales se van a dividir en dos cláusulas, en dos partes de la oración, una antes de la coma y la otra después de la coma, como aquí lo estamos viendo en el ejemplo, ¿verdad? La cláusula de if obviamente va a ser donde tenemos esta partícula de if, ¿verdad? Y la cláusula principal va a ser la que está después de la coma, donde no hay if. Entonces, en el cero condicional, en el caso del cero condicional, podemos poner if o podemos poner when, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, hicimos oraciones. Si no podemos if, ponemos when. Además de que nuestros verbos en ambas cláusulas, tanto en la de if como en la principal, nuestros verbos van en presente simple, ¿ok? Y también dijimos que las oraciones pueden ir al revés. Primero podemos poner la cláusula principal de este lado y después de la coma la cláusula de if, ¿ok? Eso también es posible, ¿ok? Entonces ahí está ¿cómo se llama? Ahí están los principales puntos de las características del cero condicional. Todos los verbos en presente simple podemos sustituir if por when y las cláusulas pueden ir al revés, una primero y la otra o al revés o viceversa, ¿no? ¿Qué pasa con el primer condicional? Lo usamos para hablar acerca de algo que es posible en el futuro, ¿verdad? Algo que es posible en el futuro es cuando utilizamos el primer condicional. Dijimos que en la cláusula de if, que es antes de la coma, donde está la partícula if, ahí nuestro verbo va a ir en presente simple, pero cuando encontrábamos la segunda cláusula, la cláusula principal después de la coma, donde no hay if, ahí vamos a tener el auxiliar will, que nos indica futuro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de algo que es posible en el futuro, entonces necesitamos el tiempo, el auxiliar will, para que nuestro verbo se haga futuro. Dice también que podemos utilizar además del will o del will positivo o el wants, que es un futuro negativo, podemos utilizar también un verbo modal. Entonces, o ponemos will y el verbo, o want, que es negativo de will y el verbo, o ponemos en lugar de will y wants, podemos poner un verbo modal, como los que están aquí, can't, must, should, y todos los verbos modales que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambiaría en el caso del primer condicional. También podemos poner en lugar de if, podemos poner unless, que significa a menos que, ¿verdad? A menos que o si. O si. Si no ponemos if, ponemos unless. Como en el cero condicional, si no ponemos if, ponemos when. Pues en el primer condicional, si no ponemos if, ponemos unless, que significa a menos que. Entonces, esas serían las características del zero conditional and the first conditional, ¿ok? Tanto del cero condicional como del primero. Entonces, ya hicimos oraciones la clase pasada, tanto en la clase grabada como en la clase de Zoom. Y ahorita vamos a dar paso al siguiente, a la siguiente página, ¿ok? So please open your books and go to the next page, 99. Abran sus libros y vamos a la página, no, perdón, 100, ¿ok? Page 100, página 100, chicos, del libro. Vamos a empezar con vocabulario, word formation, vocabulario number 2, vocabulary number 2, word formation de la unidad 8, ¿ok? Dice number 1, complete the table, completa la caja. Tenemos verbo, tenemos sustantivo, tenemos adjetivo y tenemos adverbio. Acuérdense que solamente donde están los espacios largos es donde vamos a completar la tabla. Donde hay guiones, quiere decir que ahí no vamos a poner nada, ¿ok? Solamente en los números del 1 al 8. Entonces, en este caso, el verbo arrive. El verbo arrive, ¿alguien sabe qué significa arrive? Arrive significa llegar. Entonces, es un verbo, el verbo llegar. Pero el sustantivo, ¿cuál sería, chicos? El sustantivo sería una llegada, ¿no?
Entonces podríamos ponerle aquí arriving, para que me entiendan más, arriving, ¿sale? Para que sea una llegada. Ahorita lo vamos a checar cómo se escribe en el siguiente ejercicio, pero mientras vamos a ponerlo así, arriving, y se pronuncia arriving. Vamos con la siguiente. Tenemos el sustantivo plan, el adjetivo planned, que es como planeado. El sustantivo es un plan. Y el verbo, ¿cuál sería? También sería plan, ¿verdad? Porque plan es planear. Entonces aquí también le vamos a poner planned. Aquí yo creo que también le pondríamos planning, de planear o planeado, porque plan solamente sería el verbo. Planning sería el sustantivo, igual que aquí un plan. Ahí está. The next one, el siguiente, number 4, tenemos sustantivo, no tenemos verbo. Tenemos adjetivo que es unfortunate, desafortunado. El adverbio, ¿cuál sería? Desafortunadamente. Aquí sería unfortunately. Aquí vamos a agregarle una L y una I en el 5. Vamos a ponerlo igual como está aquí, pero le vamos a agregar una L e Y para que diga unfortunately, ¿ok? Unfortunately. Entonces agregamos una L y una Y al final, así como está escrito aquí. Y aquí, yo creo que aquí nada más le vamos a poner fortune, porque aquí es de adjetivo fortuna, afortunado, desafortunado, y el adverbio desafortunadamente o afortunadamente. Pero ¿cuál sería el sustantivo? Yo creo que sería fortune, ¿no? Fortune, que sería como fortuna. Entonces, y si no, ahorita lo corregimos con el siguiente ejercicio. El siguiente verbo es build, que es construir. Build, construir. Building, construcción. Yo creo que aquí también pasaría igual porque no conozco otra palabra que no sea el de construcción, building, otra diferente. Entonces aquí ponemos building también. Y el adjetivo build, construido, ¿ok? Después viene the next one, decide. Decide es el verbo decidir. Decide. ¿Cuál sería el sustantivo? Una decisión, ¿verdad? Aquí es decidir, aquí tenemos que tomar una decisión. Entonces aquí sería decision, ¿ok? Decision, como se escribiría, decision, y la pronunciamos como decision. Es la única que tenemos aquí porque no hay adjetivo y no hay adverbio. Vámonos con la siguiente palabra, adjetivo y adverbio. Yo creo que el adjetivo sería aquí exact, sin la LI, nada más aquí exact, para que el adverbio sea exactly, ¿ok? Acuérdense que los adverbios, también ya lo habíamos explicado, los adverbios se forman agregando una LI a los adjetivos. Entonces, aquí LI, como le ponemos aquí en este caso, y aquí está exact, y la LI se agrega aquí porque estamos en los adverbios, pero si le quitamos la LI nos queda el adjetivo, entonces aquí nada más sería exact. ¿Ok? Vámonos con el siguiente ejercicio para checar si todos los que pusimos son correctos o hay algún error en el siguiente ejercicio. Ahí está. Entonces, tenemos arrival, que son llegada. Entonces aquí en este caso de donde está arrive, aquí sería arrival, no sería arriving como yo les dije, es arrival, llegada. Arrival con doble L y V, ¿sale? Doble R, perdón, y L al final. Arrival, como lo tenemos aquí. Ok, arrival, llegada. Builders, les dije que no había, que yo no me acordaba de otro que fuera construcción. Aquí building y aquí es builders. Builder, como constructores, porque esta es la construcción, pero constructores es la persona que lleva a cabo la acción. Builder, ok, ahí serían las correcciones. Decision estamos bien, exactly también. Planners, aquí también tenemos que ponerle aquí planners. Planners con doble N. Y este es correcto, ¿verdad? Le agregamos la LI para hacerlo adverbio fortunately o unfortunately. ¿Ok? Y los demás pues ya estamos correctos. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a este ejercicio. Number 2. Complete the text with these words. Completa el texto con estas palabras. Tenemos arrival, tenemos builders, tenemos decision, exactly, planners y unfortunately. Llegada, constructores, decisión, exactamente, planeadores y desafortunadamente, ¿ok?
Si le quitamos la on y nada más nos queda fortunately, sería afortunadamente. Pero como le están poniendo la U y la N, unfortunately, sería desafortunadamente. Para que chequemos esa diferencia entre fortunately and unfortunately. Dice el artículo, a strange street. The first people to live in the country that we now call New Zealand were the Maoris. They lived there for hundreds of years before the arrival of the British. Some years after they arrived, the British began to design and build towns and roads just like the ones in Britain. Una calle extraña, dice, las primeras personas en vivir en el país que nosotros conocemos ahora como Nueva Zelanda fueron los maoris. Ellos vivieron ahí por cientos de años antes de la llegada de los británicos. ¿Cuál dijimos que era llegada, chicos? Arrival, ¿verdad? Aquí va arrival. Some years after they arrived, the British began to design and build towns and roads just like the ones in Britain. However, the town, sin embargo, la ciudad, planned who designed the city of Dunedin were in England and they had never visited the area. Otra vez. However, the town who designed the city of Dunedin were in England and they had never visited the area. Entonces aquí dice plan, tenemos que buscar el que tiene que ver con planners, ¿verdad? Ahí está. They didn't know what the land looked like. Fortunate, aquí tenemos la de fortunate, entonces ¿cuál nos iría aquí? Aquí, ¿verdad? Esta, la de unfortunately. This meant that they placed some streets on very steep hills. They built, construir, entonces the builders saw the steps, hills, and realized that any street there would be difficult to travel on. They made a very strange decision, porque nos pone decide. They decided to follow the plans exactly, ¿verdad? Porque tenemos exactly. Baldwin Street in the picture has the Guinness World Record for the steepest street in the world. ¿Qué pasa aquí con esta parte, chicos? Dice en español, una calle extraña. Las primeras personas en llegar al país que ahora conocemos como Nueva Zelanda fueron los maoris. Ellos vivieron ahí por cientos de años antes de la llegada de los británicos. Algunos años después de que ellos llegaron, los británicos comenzaron a diseñar y a construir ciudades y caminos, justo como los de Gran Bretaña. Sin embargo, los planeadores de la ciudad, quienes diseñaron la ciudad de Dunedin, estuvieron en Inglaterra y ellos nunca habían visitado el área. Ellos no sabían que la tierra, no sabían cómo era la tierra. Desafortunadamente, esto significa que el lugar que ellos establecieron algunas calles en colinas muy altas. Los constructores vieron las colinas altas y acordaron que ninguna calle sería difícil que fuera difícil de la cual transitar. Ellos tomaron una decisión muy extraña. Ellos decidieron seguir los planes exactamente como estaban hechos. La calle de Baldwin en la imagen tiene el récord Guinness por tener la calle más empinada en el mundo. Aquí no aparece la calle, la imagen de la calle, supongo que en sus libros sí. Entonces, ahorita que la chequen para que se den cuenta de cómo era cómo estaba el tamaño o la altitud de esa calle en la imagen, ¿ok? Vamos con el siguiente ejercicio, Collocations and Expressions, number 3. Complete the expressions involved with these words. Completa las expresiones en negrito con estas palabras. Acuérdense que cuando mezclamos estas palabras con estas frases en negrito, se forma como un dicho. Entonces, ese dicho tiene otro significado que no es literal a lo que está escrito ahí. ¿Ok? Vamos a ver el primero y ahorita les explico cómo. Number 1. If you see light at the end of then there is some hope for the future, even though things are difficult at the moment. Si tú ves
una luz al final de dónde. Tenemos alley, callejón, bridge, puente, crossroads, crucero, highway, autopista, road, camino y túnel, túnel. Entonces aquí sería túnel, ¿verdad? Si tú ves una luz al final del túnel, hay una esperanza para el futuro. Incluso las cosas que pensaste que son difíciles en este momento. Entonces son como, no son las oraciones tan literales, es como algo de, por ejemplo, cuando hay esperanza, ¿no? O como cuando dicen al final de la luz siempre hay un camino. Ah, bueno, más o menos se refiere a esta, a ese tipo de situaciones, estas oraciones en negrito, ¿sale? Number 2, if something is right of you, it's perfect for you. Si algo está justo en tu qué, en tu callejón, en tu puente, en tu crucero, en tu autopista, en tu camino, yo creo que sería en tu camino, ¿no? Porque dice, es perfecto para ti. Es como cuando decimos si te tiene que pasar, aunque te quites, te pasa. Si no te tiene que pasar, aunque te pongas, no te pasa, ¿no? Ese es más o menos el sentido de esta oración, es lo que yo puedo interpretar en ese aspecto, ¿no? Vámonos con number 3. If you're at a, you need to make an important decision or choice. If you're at a, you need to make an important decision or choice. Si tú estás en un espacio, necesitas tomar una decisión importante o elección. Entonces lo más seguro es que sea crossroads, en un crucero, ¿no? En una encrucijada, no saber para dónde ir, para un lado o para el otro. Number 4, if you cross that, when you come to it, you will deal with a problem when it happens and not before. Si tú cruzas ese, cuando tú vengas, lidiarás con un problema cuando pase y no antes. Entonces, ¿de qué sería? En un callejón o en un puente. Si tú cruzas ese puente, me suena como más lógico, ¿no? Vámonos con la siguiente. When you hit the, you leave a place to go somewhere else. When you hit the, you leave a place to go somewhere else. Cuando tú golpeas el, tú dejas un lugar para ir a otro lugar más. Yo creo que sería motorway, como que eso es lo que la autopista, ¿no? Hit the highway. Ahorita checamos el significado en internet, pero a mí me suena eso como la autopista es como para un camino largo, para alejarte de un lugar en donde estás, ¿no? And number 6, if you say that someone eats my way or the alley, it means they have no choice and must do what you say. Si tú dices que alguien, si tú le dices a alguien, este es mi camino o el callejón, significa que no tienes elección y debes hacer lo que tú dices. Entonces, yo creo que así quedarían acomodados las collocations and expressions de manera correcta. Y es como les decía, les repito, son como en el caso de México o del español, son como dichos que nosotros conocemos, ¿no? Como, no, dichos, sino, no refranes, ¿ok? Es diferente un dicho a bueno, yo creo, ¿no? A un refrán. Por ejemplo, ese de camarón o sea, sí aplica para la misma situación, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, por ejemplo, no sería uno. O dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres, algo así parecido. O el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces son varios dichos que hay ahí que yo los conozco por familiares más grandes, ¿no? Que hablan de esos dichos. Entonces aquí siento que es más o menos el parecido a estas collocations and expressions. Así se llaman en Estados Unidos, collocations and expressions. Nosotros los conocemos pues, más de esta forma, ¿no? Como dichos o refranes. Pero el objetivo de ellos es lo mismo, que es como para tomarlo no tan en el sentido literal, ¿no? Es como para, como una metáfora o algo parecido. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Number 4, prepositions. Complete the dialogues with the prepositions. Use each preposition on line once. Completa los diálogos con las preposiciones que serían estas. Usa cada preposición solamente una vez. Entonces tenemos 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Number 1. Bueno, tenemos about, que ya deberíamos de saber que about significa acerca de. Tenemos for, que significa por o para. Tenemos of, que es de. To, a o para. Y with, con. Entonces vamos a checar en cuál podría quedar cada una de estas. Ok, number 1. What do you think of Portugal? La respuesta, I love it. It's similar Spain. What do you think of Portugal? ¿Qué piensas de Portugal?
I love it. It's similar to Spain. Lo amo. Es similar a España. Entonces, ¿cuál dijimos que era a? To, ¿verdad? To, que significa a o para. Number 2. Why were you shooting from your balcony? Why were you shooting from your balcony? ¿Por qué estuviste gritando desde tu balcón? La respuesta debe be I was angry, my neighbors. Estaba enojado con mis vecinos o acerca de mis vecinos o cuál creen que sería. Estaba enojado por mis vecinos, con mis vecinos, acerca de mis vecinos. Vamos a ponerle with. Y si no, ahorita lo cambiamos. Number 3. Letter A. I don't want to be late school again. Letter B. Well, hurry up or you will miss the bus. I don't want to be late school again. No quiero llegar tarde a la escuela de nuevo. Bien, pues apúrate o perderás el autobús. No quiero llegar tarde a la escuela. I don't want to be late for school. Esta sería la correcta para el número 3. For school. No quiero llegar tarde a la escuela. De nuevo. Number 4. Tom's new house has got a swimming pool. I know. I'm so jealous him. La nueva casa de Tom tiene una alberca. Y le responde, lo sé, estoy celoso acerca de él. Entonces ahí podríamos poner about him. Y la última, pues obviamente nos queda of. A ver, vamos a ver si es correcto. Julie is going to the One Direction concert. Yes, she's crazy of that band. I can't understand why. Julie va al concierto de One Direction. Sí, ella está loca con esa banda. No puedo entender por qué. Entonces creo que sí que coinciden correctamente las preposiciones en cada oración. Así ya quedarían de manera correcta, chicos. Vámonos con el siguiente ejercicio o siguiente página, me parece. Es página, ok. Next page, second conditional. En este caso vamos a hablar de el segundo condicional. Ya tenemos ¿cómo se llama? Ya vimos el cero condicional y el primer condicional. Vamos a ver ahora de second conditional, ok. Tenemos 2, 4, 5 puntos para el cero condicional. Vamos a ver los puntos por puntos. Después ponemos la estructura en pizarra y hacemos oraciones utilizando para ejemplo de este tema. ¿Ok? The first point, we use the second conditional to talk about something that is impossible or something that is unlikely in the present or the future. Nosotros usamos el segundo condicional para hablar acerca de algo que es imposible o algo que es desafortunado en el presente o en el futuro. Ejemplo. If I owned the Hilton hotels, I would be very rich. The next sentence. If Tina won a lot of money, she would buy a flat in the city center. Dice, nosotros usamos el segundo condicional para hablar acerca de algo que es imposible o algo que es desagradable en el presente o en el futuro. Ejemplo, si yo fuera dueño de los hoteles Hilton, sería muy rico. La siguiente, si Tina ganara mucho dinero, ella compraría un departamento en el centro de la ciudad. ¿Ok? Hasta ahí nos está diciendo a qué se refiere. Algo que es imposible o algo que es desagradable o que no queremos en el presente o en el futuro. El segundo punto, the next point. We also use the second conditional to give advice. Usually with if I were you. If I were, ya tenemos el ejemplo. If I were you, I would make a plan. ¿Qué dice aquí en el segundo punto? Nosotros también usamos el segundo condicional para dar un consejo. ¿Ok? Para dar un consejo. Usualmente con if I were you. Este de if I were you, chicos, significa si yo fuera tú. Por eso es un consejo. Aquí dice to give advice, para dar un consejo. Usualmente con if I were you. Si yo fuera tú, haría tal cosa. Si yo fuera tú, no compraría tal cosa. Si yo fuera tú, haría esto. Si yo fuera tú, haría el otro. Entonces, así vamos a empezar la oración con if I were you. Y aquí tenemos el ejemplo. If I were you, I would make a plan. Si yo fuera tú, haría un plan o planearía algo, ¿no? Haría un plan. Entonces ahí está el if I were you, coma, la cláusula de if, acuérdense, y la segunda cláusula después de la coma es la cláusula principal. Dice the third point, we use the past simple in the if clause and would plus verb infinitive in the main clause.
¿Cómo vamos a dividir esta oración? Usamos el pasado simple en la cláusula de if, como aquí están los ejemplos, aquí está la cláusula de if, hasta la coma es la cláusula de if, nuestro verbo en pasado simple, aquí está el ejemplo, cláusula de if, nuestro verbo en pasado simple, cláusula de if, hasta donde dice you, el where es pasado del verbo to be, pasado simple, cláusula de if Sally o if Sally live in the city, aquí está el verbo en pasado simple. Entonces todas cumplen con lo que nos está pidiendo aquí, ¿verdad? La cláusula de if en pasado simple y en la cláusula principal vamos a poner would. Aquí está would, la cláusula principal después de la coma, would, más el verbo en infinitivo, que es decir, el verbo en presente, would be, would buy, would make, ¿ok? En la cláusula principal. Ejemplo, ya no lo pone aquí. Después, we can also use a modal verb, could, might, etc. instead of would in the main clause. También podemos usar un verbo modal, como could y might, además de would, en la cláusula principal, solamente en la cláusula principal, no en la de if, ¿ok? Entonces aquí, ejemplo, if Tina won a lot of money, she can buy a flat in the city center. Si Tina ganara la lotería, ella podría comprar un departamento en el centro de la ciudad, ¿ok? Entonces ya puede comprar, podría comprar, dependiendo del verbo modal que utilicemos. Entonces ahí está. The next one, aquí dice otro, en lugar de usar el verbo modal, digo, podemos usar también verbo modal, además de would. Aquí está el ejemplo. If I lived in the city center, I could get to work more quickly. Si yo viviera en el centro de la ciudad, espacio, la coma, la cláusula de if es la cláusula esta aquí, antes de la coma. Después de la coma ya es la cláusula principal. I could get to work more quickly. Yo podría, aquí está, lo estamos sustituyendo en lugar de would, ponemos could porque es verbo modal, o también podríamos poner might. I could get to work more quickly. Si yo viviera en el centro de la ciudad, podría llegar al trabajo más rápidamente. Y el último punto, we can use were instead of was in the if clause. Podemos usar también were, además de was, en la cláusula de if, ¿ok? Ejemplo, if John were here, I'd ask him, no. If John were here, I'd ask his advice. Si John estuviera aquí, le pediría su consejo. Entonces, acuérdense que como es he, she, it, el verbo to be en pasado simple le corresponde was. Pero solamente en esta cláusula, segundo condicional, nos dan permiso la estructura gramatical de utilizar were, además de was, ¿ok? Entonces, aquí está el ejemplo que yo les quería mostrar. Aquí nosotros vimos que decía if I were you, pero nadie nos dimos cuenta que no es I were, es I was, porque a I, a he, she les corresponde was. Pero aquí nos está diciendo que nos dan permiso de utilizar was o were en la oración y sería correcta. Podemos poner tanto was como were y ambas oraciones serían correctas, ¿sale? Entonces, a donde es he, she, que le corresponde was, también podemos poner were, pero solamente si estamos haciendo la cláusula de if y la cláusula principal utilizando algún tipo de condicional, ¿sale? En este caso, pues nada más el segundo, porque el segundo nos habla de pasado, tanto en el cero, que nos habla de presente, en el segundo en el primero nos habla de futuro, entonces no nos pide pasado, solamente en el segundo condicional. Entonces quiere decir que únicamente en estas oraciones de segundo condicional podemos utilizar were, además de was. Vámonos ahora sí a compartir pizarra para ponerles la estructura. Ahí está. Y hacer algunas oraciones. Ok, aquí le vamos a poner second conditional. Aquí lo abrimos. Otro. Vamos a poner la estructura gramatical. Entonces, acuérdense, subject. No, perdón, cláusula de if más plus subject plus verb in past simple plus después del verbo pasado simple, la otra cláusula después de la coma nos vuelve a poner subject. Ahora aquí
Podemos poner was o algún otro verbo modal, acuérdense. Después el verbo en infinitivo, que sería pasar presente simple, ¿verdad? Y el complemento, ¿ok? Ahí está. Esa sería la estructura gramatical del segundo condicional. Ahí está, complemento. Vamos a agregar una P para que nos confundamos. Entonces, esta estructura es la que vamos a seguir para hacer oraciones utilizando correctamente el segundo condicional, chicos. Entonces, ahí está. Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Y ustedes me van a ayudar a hacer los siguientes, nada más para que nos quede claro cómo hacer las oraciones y después ustedes las hagan en la evidencia de esta clase, ¿ok? Vamos a bajarle aquí. Vamos a buscar un ejemplo de los que tengo sobre segundo condicional. Permítanme tantito. Déjenme checarlos. Que me aparezca la internet. Ahí está ya. Entonces nuestra primera oración con la que vamos a hacer el ejemplo sería la siguiente. Si yo fuera más alto, podría jugar básquetbol. Si yo fuera más alto, jugaría básquetbol mejor. Si yo fuera más alto, jugaría básquetbol. Entonces vamos a ponerla aquí. Que la anote. Si yo fuera más alto, coma, jugaría básquetbol. Ahí está. Espérame tantito, ahí está. Entonces, vamos de acuerdo a la estructura gramatical, vamos a hacer las oraciones, esta oración. Entonces, primero nos pide, de acuerdo a la estructura, la cláusula de if. Entonces, ponemos if. Subject, ¿de quién estamos hablando? De yo. Entonces, I, ¿verdad? If I. Después, verbo en pasado simple, tenemos fuera. El verbo en pasado simple, a ser o estar, a era o estaba, es el verbo to be, was, pero nos está diciendo en las reglas que vimos que aparte de was podemos utilizar were solamente en este tipo de oraciones, ¿verdad? Entonces es correcto poner if I were, si yo fuera, después más alto, que es el verbo y hasta el fuera. Más alto no es verbo, es un adjetivo alto. Si le agregamos ER sería más alto. Entonces, if I were taller, si yo fuera más alto, coma, ya tenemos la cláusula de if correctamente. Vamos con la cláusula principal. Jugaría básquetbol. Nos vuelve a pedir aquí en la estructura gramatical sujeto. Entonces, I. Y nos pide would, ¿verdad? Entonces ponemos would. I would. Jugaría básquetbol. Would play, porque necesitamos el verbo jugar. I would play, jugaría básquetbol. Ese pasa igual. Y ya tenemos nuestra oración correctamente. If I were taller, I would play basketball. Si yo fuera más alto, jugaría básquetbol. Entonces, ahí está el primer ejemplo. Vamos con otro. Aquí los que tengo guardados. El siguiente sería... si ella ganara la lotería, ella podría comprar un departamento. Si ella ganara la lotería, ella podría comprar un departamento. Vamos a poner aquí. Si ella ganara ella podría comprar, vamos a poner mejor un auto nuevo, porque el departamento ya lo vimos. Un auto nuevo. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a hacerla. Seguimos otra vez la estructura gramatical. Nos pide if, anotamos if. Nos pide sujeto ella. ¿Quién es ella en los pronombres personales? She, ¿verdad? Si ella gana la lotería. El verbo nos los pide en pasado simple. Win es el presente simple. Como es un verbo irregular, cambia el pasado.
no se le agrega ed como los verbos regulares. Este es un verbo irregular, entonces cambia. En lugar de win sería won. Si ella ganara, if she won the lottery, la lotería, no sé si lleva doble T, me parece que sí. If she won the lottery, si ella gana la lotería, coma, ella podría comprar un auto nuevo. She, aquí no dice ella compraría, aquí dice ella podría, entonces tenemos que utilizar el verbo modal could, ¿ok? She could buy, ella podría comprar a new car, ¿ok? Y ya tenemos la oración correctamente. If she won the lottery, she could buy a new car. Si ella ganara la lotería, ella podría comprar un auto nuevo. Y vamos con la tercera y última oración de ejemplo. Dice la siguiente oración. Si nosotros viviéramos en Francia, aprenderíamos inglés muy rápido. Si nosotros viviéramos en Francia, coma, aprenderíamos inglés muy rápido. Ahí está. Entonces, ya en los ejemplos, si nosotros, ¿qué nos pide en la estructura gramatical? If, ponemos if. Subject, sujeto de quien estamos hablando de nosotros. If we, verbo en pasado simple, viviéramos, el verbo es vivir, live, pero es un verbo regular que cuando lo hacemos pasado solamente le agregamos ed, pero como aquí ya tiene la e, nada más le ponemos la pura d. Si nosotros viviéramos, dice en Francia, in France, coma, aprenderíamos inglés muy rápido. Después del verbo pasado simple, coma, nos pide sujeto de nuevo. Nosotros, ¿verdad? Aprenderíamos, entonces aquí se lleva would, learn, French, porque es el idioma French, francés, very quickly o very fast. Ok, ahí está. Y ya tenemos también la oración, la tercera hecha correctamente. Si nosotros viviéramos cerca, el if, aquí está, nosotros, aquí está, viviéramos en pasado lived, en Francia, in France, coma, aprenderíamos, we would learn, aprenderíamos inglés o francés. No, aquí sería francés. Yo le puse inglés. Francés muy rápido. We learn French very fast. Entonces, ahí está la oración correctamente. Entonces, ese es el chiste de del segundo condicional, chicos, que debe de ir con las, ¿cómo se llama? Con los puntos principales que yo les puse aquí. Acuérdense, cláusula de if, sujeto, verbo en pasado simple, hasta ahí la cláusula de if. Después de la coma del verbo en pasado simple sigue otra vez sujeto, el would, que es la cláusula principal, y el verbo en infinitivo más el complemento. Y con eso ya tenemos correctamente hechas las oraciones utilizando el segundo condicional, ¿ok? Entonces, vamos de tarea. Me van a hacer de evidencia. ¿Qué será? Aquí solamente es un tema, 5 oraciones utilizando segundo condicional, ¿ok? En todas, como en este caso aquí nos pide would, de preferencia nos pide would, ¿verdad? Pero nos dice que si no ponemos would, podemos utilizar cualquier otro verbo modal. Entonces está could, está should, está must. Entonces, cada oración me la van a hacer con un verbo modal diferente y una con would. Es decir, una con would y las otras 4 pueden utilizar could, pueden utilizar should, must, dependiendo de los verbos modales que investiguen o que tengan ya de conocimiento, van a hacer sus oraciones con un verbo modal diferente, ¿sale? No todas tienen que ser con would, me la tienen que hacer con un modal diferente. Y acuérdense, la cláusula de if, el verbo en pasado simple, en la segunda cláusula ponemos el verbo modal y el verbo que vamos a utilizar y el complemento de la oración. Ya de esa manera no hay pierde, chicos, no tendrían por qué equivocarse, ya todo les tendría que salir bien, ¿ok? Entonces, esa es la tarea para la siguiente semana, la evidencia número... estamos en la unidad 8, 9, sí sería la primera unidad, yo creo. Perdón, sí, la primera tarea del segundo parcial. Dependiendo de en qué cuatrimestre estemos, ¿no? Pero en este caso, pues a ustedes sí les quedaría
Ya estamos en el sexto cuatrimestre, entonces sería como la primera tarea del segundo parcial o la segunda tarea del segundo parcial más o menos, ¿ok? Ahí está, vamos a compartir ahora el libro de nuevo para continuar revisando los ejercicios. Ahí está. Entonces ya vimos las indicaciones del segundo condicional, ya les dejé la evidencia de la semana y ya vimos los principales puntos del segundo condicional. Vámonos con el siguiente ejercicio, the next one. Number 2, dice, read the sentences. Tick the sentence which gives advice. Lee las oraciones y palomea la oración, la cual dé un consejo. Tenemos number 1, if I were you, I would design an underground city. There will be, if I design an underground city, I would be famous. ¿En cuál oración de esta nos estamos dando un consejo, chicos? Dijimos que cuando damos un consejo, por lo general utilizamos if I were you, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, si yo fuera tú, haría tal cosa. Aquí nos está diciendo, if I were you, si yo fuera tú, diseñaría un metro en la ciudad. Acuérdense que underground es el transporte que va en el túnel, es el metro, ¿verdad? Y la otra no es un consejo, solamente la primera. What does the other sentence talk about? ¿De qué habla la otra oración? De algo que sería imposible que pasara en el futuro, como nos está diciendo aquí, ¿verdad? Something that is impossible or something that is unlikely in the present or the future. Entonces, algo que no es posible en el futuro sería de lo que nos está hablando esta oración, ¿verdad? Ahí está, vamos con el siguiente ejercicio, number 3. Complete the second conditional sentences, use the correct form of the verbs. Completar el segundo condicional, las oraciones del segundo condicional, usando la forma correcta de estos verbos. Entonces tenemos be, el verbo to be, zero estar, build, construir, know, saber, no talk, no hablar, no tell, no decir, y sell, vender. Entonces, tenemos que ponernos listos sobre qué es lo que caracteriza el segundo condicional que nos está pidiendo aquí. Number 1. If Anne and Thomas had the money, they a new house. Si Ana y Thomas tuvieran el dinero, ellos una nueva casa. ¿Ellos qué? Aquí tenemos verbos no tenemos de comprar una nueva casa, no tenemos el verbo buy, ¿verdad? No, tenemos el verbo build. Entonces podremos utilizar build. Si Anne and Thomas had the money, ellos, después de acuerdo a la estructura que les escribí, nos pide el would, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner would y el verbo que estamos eligiendo sería build. They would build a new house. Si Ana y Thomas tuvieran el dinero, ellos construirían una nueva casa. Ahí está, build, construir. Entonces va en el primero. Number 2, I could meet Paul from the airport, if I could meet Paul from the airport if the time of his arrival. Yo podría reunirme con Paul o podría conocer a Paul en el aeropuerto si nos piden la cláusula de if. Aquí es lo que les estaba diciendo yo en las oraciones anteriores, chicos, que las cláusulas no las pueden poner al revés. Se supone que aquí está la original, la cláusula de if al principio, pero aquí en la segunda oración nos las están cambiando. Hasta airport es la cláusula principal, porque está el verbo, pero después viene if I, si yo al tiempo de llegada. Entonces, después de if o antes de if de la coma, está la cláusula de if. Entonces, de acuerdo a la estructura gramatical, aquí nos vuelve a pedir, aquí ya no, aquí la cláusula de if, aquí el verbo debe de ir en pasado, ¿sale? Aquí está la cláusula de if y el verbo en pasado. Aquí tenemos la cláusula de if, que es esta, nuestro verbo en pasado. Si yo podría reunirme con Paul en el aeropuerto, si yo, la hora de llegada, si yo supiera, ¿no? Entonces, now es el verbo saber en presente. ¿Cuál es el verbo saber en pasado de know? Solamente le agregamos una E en lugar de la O, knew, ¿ok? If I knew the same of his arrival. Yo podría conocer a Paul en el aeropuerto si yo supiera la hora de la llegada. No knew, que es el pasado simple, knew. ¿Ok? Number 3, if Caroline, her flat in the city center, she'd tell us.
Si Caroline, está la cláusula de if, entonces en la cláusula de if nos pide pasado simple. Si Caroline, su departamento en el centro de la ciudad, ella nos lo diría. Si Caroline que vendiera, entonces if Caroline sold, aquí sería sold. El pasado de sell, vender, es sold. Es O-L-D. ¿Ok? Ahí vamos a ponerle if Caroline sold her flat in the city center, she'd tell us. Si Caroline vendiera su departamento en el centro de la ciudad, ella nos lo diría. Number 4, to James if I were angry with him. No le hablaría a James si yo estuviera enojado con él. Es lo que siento que diría. Entonces aquí está el negativo, not talk. Dijimos que como va ¿cómo se llama? En pasado, en la cláusula principal, aquí no la están cambiando. La cláusula de if no la pusieron al final y la cláusula principal no la hicieron al inicio. Entonces, en la cláusula principal es donde va el would. I would, ¿qué? I would not talk o I wouldn't talk to James if I were angry. No le hablaría a James si estuviera enojado con él. Ok, ahí está. Entonces aquí la cláusula principal, would, y nuestro verbo talk. Pero como es negativo, puede ser I would not o I wouldn't talk. I wouldn't talk. Number 5. They might arrive late if there a lot of traffic. Ellos podrían llegar tarde, coma, si hay o si hubiera mucho tráfico. Entonces tenemos el verbo be, if there were a lot of traffic. If there were o if there was, cualquiera de los dos, ¿verdad? If there were o if there was a lot of traffic. Ellos podrían llegar tarde si hubiera o habría mucho tráfico. Number 6, if I were you, este es un consejo porque tenemos el de if I were you, si yo fuera tú, ¿verdad? Si yo fuera tú, if I were you, I lean your yellows of hair. Lean your yellows of hair. ¿Y cuál es el que nos queda? Dice, si yo fuera tú, yo, ¿qué será? Yo no le diría a Lynn que está celoso de ella. Entonces, if I were you, I wouldn't tell. If I were you, I wouldn't tell, porque es negativo, wouldn't. If I were you, I wouldn't tell Lynn you're jealous of her. Y ahí está ya correctamente este ejercicio, chicos. Vamos con el siguiente, number 4. Dice, complete the dialogue. Vamos a completar el diálogo. No sé si nos lo pide con segundo condicional, porque no nos dice aquí las indicaciones, pero vamos a ver. Now that I'm going to work in the city center, I can't decide whether I should move to the city or not. How you decide if you were me? If you were me, aquí está un segundo condicional. If you were me, si fueras tú, ¿qué decidirías? Entonces nos pone you y nos pide decide. How, entonces en la cláusula podemos, how would you decide, ¿verdad? How would you, ¿ok? How would you decide? ¿Cómo decidirías, o qué decidirías si tú fueras yo? Entonces, how would you, y el verbo decide. Aquí, how would you decide? Bueno, how no, porque how ya está aquí. Nada más vamos a poner el would que nos piden la estructura gramatical. How would you, y luego decide. The next one, Anna. Well, if I were you, drive to the office and see how long it takes. Si yo fuera tú, manejaría a la oficina y vería cuánto tiempo toma. Entonces, ya tenemos la cláusula de if, aquí está el pasado, entonces la siguiente sería would. I would drive, manejaría a la oficina y vería cuánto tiempo me toma. I would drive. Dice Ellen, I've already done that. It's an hour to get there and an hour to get home. Now, the next one, Anne. Wow, that's a long way. It will be tiring and expensive. Also, how would you get to work if you a car?
Tenemos en este caso have a car trouble. Wow, that's a long way. Es un largo camino. It will be tiring and expensive. Será caro y agotador. También, ¿cómo podrías llegar al trabajo si tú no tuvieras, si tuvieras un problema del carro, del auto? Entonces, ya tenemos la cláusula de how would you get to work hasta ahí. Es la cláusula principal. En la cláusula de if nos pide el verbo en pasado simple. Si tú tuvieras un accidente de carro, un problema de carro, entonces ya no es have, sería has. H-A-D para hacerlo en pasado simple, has. Ok, the next one. That's a good question. If I use public transport, it would take a lot of longer. Esa es una buena pregunta. Si yo usara transporte público, entonces use es un verbo en presente, pero la cláusula de if nos la pide en pasado simple. Entonces es un verbo regular, solamente le agregamos ed, pero como ya tiene la e, solamente le agregamos d. Entonces used aquí, used como está aquí, pero con d. Esa es una buena pregunta. Si yo usara el transporte público, me gustaría tomar el camino más largo. No. If I used public transport, it would take a lot longer. Si yo tomara el transporte público, me tomaría más tiempo, ¿no? Y la última, yeah, that's a good idea. Then I couldn't just take the bus or tram or even walk to work. Y la siguiente, la última, Anna. Yes, and it would be great to live in the center. So many things to do. And see, what would you say if we get a flat together? Es una buena idea. Entonces yo podría tomar el autobús o el tranvía para caminar o incluso caminar al trabajo. Ana, sí, y sería estaría bien vivir en el centro, así que hay muchas cosas para hacer y ver. ¿Qué dirías si nosotros get a flat together? Rentáramos un departamento juntos o consiguiéramos un departamento juntos. Está la cláusula de if, nos pide el verbo get en pasado. Entonces el pasado de get es un verbo irregular, chicos. El verbo get cambia, no es geted, no existe geted. Entonces, como es un verbo irregular, cambia. El pasado de get es got. Entonces, what would you say if we got a flat together? ¿Qué harías si tuviéramos un departamento juntos? Ok, that's a great idea. Esa sería una buena idea, una genial idea. Y ya con eso terminamos el ejercicio número 8, perdón, el ejercicio número 4 de la unidad 8 y también ahí terminamos la página de el cuadro de gramática 2. Entonces, hasta ahí vamos a dejar, chicos, porque ya se nos acabó el tiempo. En la clase siguiente vamos a ver los siguientes ejercicios del libro, que serían los listening, serían el speaking y serían el writing, para terminar la unidad número 8, ¿vale? Entonces me voy a conectar a Zoom. Ahorita les envío la invitación para que se conecten y comencemos a trabajar haciendo oraciones del cuadro de gramática número 2, about the second conditional, ¿ok? Entonces ya les dejé la evidencia. Ahorita vamos a conectarnos y a trabajar en el libro y checar si tienen alguna duda que me pregunten para aclarárselas, chicos. Entonces, ahorita nos vemos en un par de minutos. Thank you, guys.